Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me confirman si se escucha bien? Hola, profe, sí se escucha. Ok, buenísimo. Bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí estamos. Muy bien. em, bueno, nosotros ayer habíamos visto, ¿sí? Eh, estos tumores odontogénicos, ¿no es cierto? Em, tumores odontogénicos que, si vamos al caso, recuerden que son neoplasias, ¿sí? Entidades patológicas, obviamente, neoplasias, en su mayoría son benignas, pero son muy agresivas, ¿está? Que derivan del sistema formador del diente, ¿sí? Ya sea del epitelio odontogénico, del mesénquima odontogénico o de ambos, ¿sí? O sea, siempre es del sistema formador de la pieza dentaria. ¿Está? Em, bueno, nosotros vimos que eh, hay varias clasificaciones, ¿verdad? Hay una en donde justamente se agrupan los tumores odontogénicos, ¿sí? Que es la nueva clasificación de la OMS, en donde dice que se agrupa de acuerdo a la naturaleza, ¿sí? Del tejido involucrado en la formación del tumor, está de la neoplasia, ¿sí? Em, Mientras que después tenemos otra clasificación, que es la histogenética, que es de acuerdo al origen, ¿está? De acuerdo al origen, al tejido del cual deriva, ¿sí? Si es epitelial, si es mesenquimático o si deriva de los dos. Que de hecho, esa es la clasificación histogenética, la de SAP, que es con la cual nos valemos nosotros para dar el tema, ¿está? Así que, obviamente, em, es la más utilizada, la de base, por decirlo así, ¿está? Fíjense que ustedes, por ejemplo, les hago un recalco nomás. Cuando ustedes estudiaron quistes dentígeros en la semana pasada, fíjense que si bien toman en cuenta, obviamente, la clasificación de la OMS, em, la realidad es que se basan para dar el tema la clasificación de SAP, la histogenética, ¿sí? Porque es la que manda, ¿está? A partir de esa, y con fines muy dinámicos, em, digamos, no sería dinámica la palabra, no me está saliendo ahora, pero perdón, con fines didácticos sería, eh, se toma en cuenta esas clasificaciones, ¿sí? La histogenética. De hecho, fíjense que en el seminario les preguntaba, por ejemplo, agrupen o coloquen 3 quistes que son derivados de la lámina dental, o coloquen los quistes que son derivados del epitelio reducido del órgano del esmalte, por ejemplo, ¿no? Porque ya les digo, es la clasificación de base, ¿sí? Por eso es que nosotros también lo damos así. Seguimos esa clasificación histogenética. Y después, bueno, la última clasificación son 3, la de la OMS, la histogenética, y la última, que es el agrupamiento de Cabrini. Esta no es una clasificación, sino un agrupamiento que sirve mucho para el pronóstico de la lesión y la evolución que va a tener, ¿sí? Si van a ser benignos, si van a ser agresivos, ¿sí? O si van a ser malignos, ¿está? Partiendo de esa base, de esa clasificación, ¿sí? Ayer nosotros vimos todos los tumores que son de origen epitelial, ¿sí? Que derivan del epitelio odontogénico, como por ejemplo puede ser la lámina dental,
los restos de Serres, ¿verdad? También el órgano reducido del esmalte, ¿sí? El epitelio de ese órgano está. Los restos epiteliales de Malacés, está. Todo eso son del epitelio. ¿Estamos? Hoy vamos a ver aquellos que son aquellos tumores odontogénicos que son de origen mesenquimático, o sea, el segundo grupo. ¿Está? Acá, por ejemplo, vamos a escuchar mucho todo lo mesenquimático, por ejemplo, papila dental, que es la futura pulpa. ¿Está? Recuerden que la pulpa no es un tejido epitelial. Si bien tiene los odontoblastos en la parte periférica, pero no es un tejido epitelial, ¿sí? Es un tejido conjuntivo, ¿sí? Muy especializado. ¿Está? Entonces, la papila dental, ¿sí? Que va a ser la futura pulpa, ¿está? Es la pulpa primitiva, diríamos. Bueno, esa da lugar, por ejemplo, a la formación de este tumor que lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Que se llama mixoma odontogénico. ¿Está? Después, por ejemplo, vamos a escuchar también sobre los fibroblastos, sobre los cementoblastos, ¿está? Cementocitos, cementoblastos. Vamos a escuchar también eh, sustancia fundamental amorfa, ¿está? O sea, todo lo que tenga que ver con tejido mesenquimático, ¿está? Eso vamos a escuchar ahora en este grupo, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Hay algo muy importante que ayer a último momento me habían preguntado y me parece una pregunta muy buena, ¿sí? Em, para tenerla en cuenta, ¿sí? Em, Les voy a compartir porque algunos se habían desconectado después de esa pregunta, ¿está? Perdón, antes de esa pregunta. Em, entonces, me habían preguntado como, cuál es la diferencia entre este tipo de neoplasia, este tipo de tumores, con los otros tumores que se pueden dar en cavidad bucal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un osteoma, ¿sí? O un fibroma, que también se puede presentar en cavidad bucal, con respecto a estos que son odontogénicos, ¿no? La diferencia es que estos tumores que estamos viendo ahora, y eso, les voy a, les recalco esto que me preguntaron ayer, porque el año pasado me hicieron la misma pregunta y me parece muy interesante. Los tumores odontogénicos, como bien indica su nombre, son tumores que derivan de los tejidos que forman a las piezas dentarias. ¿Está? Por ejemplo, derivan de la pulpa, derivan del esmalte, derivan, ¿sí? O sea, de las células que forman esas estructuras. Por lo tanto, nosotros los tumores odontogénicos solamente los vamos a ver en la boca, ¿sí? Vamos a verlos que se forman en los huesos maxilares, o en la encía, o en cavidad bucal, pero en la boca nada más. ¿Está? En cambio, un osteoma deriva del osteocito, del osteoblasto. Un fibroma deriva de los fibroblastos. Pero no solamente se forman en la boca, sí puede haber en la boca, eso seguro, pero no solamente se forman en la boca, pueden estar en cualquier otra parte del cuerpo. Podemos tener osteomas en la tibia, podemos tener osteoma en el fémur, podemos tener osteoma en distintos huesos, ¿está? Y lo mismo con los fibromas, pueden estar en el pulmón, en el corazón, en el ovario, en el útero, en donde sea, ¿está? Estos, en cambio, son exclusivos de la boca, ¿está? De los maxilares en sí. ¿Estamos? Así que eso tengan presente, ¿sí? Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda que tengan? Muy bien.
Bueno, vamos a empezar entonces con este grupito. Estos son todos los tumores odontogénicos de origen mesenquimático. Vamos a empezar con el primero, mixoma, mixoma odontogénico. Mixoma es un tejido conjuntivo laxo, tipo mucoide, ¿m? O tipo sustancia fundamental amorfa, ¿sí? Acuérdense, el tejido mucoide o sustancia fundamental amorfa es como esa gelatina que nosotros encontramos en el tejido conjuntivo, ¿sí? Y que se encuentra como sosteniendo a ciertas estructuras como vasos, nervios, células, ¿está? O sea, vendría a ser como la matriz extracelular, ¿sí? Eso es la sustancia fundamental amorfa. Bueno, de eso deriva este tumor, ¿sí? Es un tejido conjuntivo, como dice acá, mixoide, ¿está? Es súper laxo, es blandito este tumor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con este tumor? Si bien es benigno, es muy invasivo, es muy infiltrativo y es de alta agresividad. Y no solamente eso, sino que carece de cápsula. ¿M? Carece de cápsula, por lo tanto, miren, puede dejar recidiva. ¿Está? Siempre tengan en cuenta para saber si es de alta agresividad, si es de baja agresividad, si es benigno su comportamiento, no produce nada raro, o si es maligno, ¿no es cierto? Siempre tengan en cuenta el agrupamiento de Cabrini, ¿sí? Porque ahí les dice a ustedes bueno, si es bueno, si es malo el tumor, ¿está? Si es agresivo, ¿estamos? Si es invasor, infiltrante, ¿eh? Si no tiene cápsula. Ese agrupamiento de Cabrini es de mucha utilidad, ¿sí? Bueno, este es un tumor bastante agresivo, infiltrativo y deja recidiva. ¿Está? Bueno, con respecto a la edad, miren, se dan niños de 10 años, ¿sí? Si por ahí el apunte que tienen, teóricamente es mío, ¿no es cierto? Pero si era del año pasado, por ejemplo, no está actualizado, ¿sí? Entonces, por ahí pueden cambiar las localizaciones o los años, ¿está? Este año Sí, sí. dieron, ah, bueno, este año dieron nuevas localizaciones, nuevas edades, entonces hay que cambiar, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, se dan niños de 10 años en la zona de la mandíbula, ¿está? Niños de 10 años en la zona de la mandíbula, ¿sí? El origen es la papila dental, ya lo dije, la futura pulpa, ¿sí? Y fíjense, ¿cuál es la imagen que estamos viendo acá? Es una imagen multilocular, ¿sí? Tiene varias luces. Si yo me pongo a delimitar esto, ¿no es cierto? Tenemos una acá, otra más y otra más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa imagen multilocular que vemos acá? Es de bordes difusos, ¿está? No es como otros tumores donde nosotros veíamos que los bordes estaban bien definidos, ¿verdad? Eh, como por ejemplo la meloblastoma, que tiene sus bordes bien definidos, ¿sí? Eh, entonces, en este caso, ¿cómo es? De tumor, vemos que obviamente em, tiene los bordes difusos, ¿está? Como vemos en la radiografía en este caso, ¿sí? En esta panorámica, ¿está? Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque no tiene cápsula, ¿está? Al no tener cápsula, el tumor
obviamente. O si tiene una cápsula discontinua, el tumor se va infiltrando, ¿sí? Va invadiendo. Entonces, por eso es que se ve así como difuso el borde. Siempre que vean el borde difuso es porque está como infiltrando. ¿Está? Muy bien. Y con respecto a la histopatología, ¿sí? No es que hay mucho para decir, simplemente van a ver una, un, un parénquima, ¿no es cierto?, tumoral que está constituido por este tejido que ven acá, que es un tejido laxo, ¿sí? Es el tejido mixoide que yo les digo, tipo sustancia fundamental amorfa, que tiene muchos mucopolisacáridos, como dice acá, ¿sí? Eso es lo que le da la laxitud al tejido. Está, fíjense, como un tejido licuado, ¿está? Y puede tener algunas fibras colágenas, algunos fibrolastos, ¿no? Si predomina el componente fibroso, o sea, supongamos, hay tejido mixoide, pero también hay muchas fibras colágenas, muchos fibrolastos, entonces al tumor se lo suele denominar mixofibroma, ¿sí? O sea, es una unión de palabras, ¿sí? Si yo viese más cantidad de fibras acá y fibrolastos, ¿sí? No tanta sustancia fundamental amorfa, no tanto tejido mixoide, ¿sí? Si yo viese eso acá, entonces voy a decir, ah, esto no es un mixoma nada más, esto es un mixofibroma odontogénico, ¿está? Entonces tener en cuenta esa variedad que puede tener este tumor, ¿sí? Muy bien. Em, bueno, como les dije, se da más en mandíbula, no tiene como una predisposición de decir, bueno, está en zona de molares, premolares, solamente se sabe que se da más en mandíbula. No es muy frecuente de encontrar tampoco, ¿está? Es bastante difícil encontrar un mixoma odontogénico, ¿está? Que derive de la papila dental. Muy bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Bueno, en este caso vamos a ver, continuando, fíjense, mixoma, que es tejido mixoide proveniente de la papila dental, de la futura pulpa, ¿sí? Es tejido laxo. Ahora hay uno que nosotros, es como el que sigue, ¿no es cierto? Fibroma, sabemos que es un tumor que deriva de los fibroblastos, ¿sí? Bueno, en este caso, fibroblastos que se encuentran dentro de la pulpa dental, ¿sí? Por eso se llama fibroma odontogénico o fibroma odontógeno, ¿sí? Porque son fibroblastos de la futura pulpa, ¿está? De la papila, ¿sí? Este tumor, que se darán cuenta que va a tener muchos fibroblastos y muchas fibras colágenas, ¿está? Em, este tumor se divide en dos tipos, el central y el periférico, ¿sí? El central es benigno intraóseo, o sea, es un tumor que se forma dentro del hueso maxilar, ¿está? Se da a los 40 años en el sexo femenino, más que nada en el maxilar superior, ¿sí? Zona de la zona anterior hasta los primeros molares, hasta ahí se suele ver en ese espacio, ¿está? Desde los anteriores hasta los primeros. Ahí, esa es su zona predilecta, ¿está? Vieron que el mixoma no teníamos esa especificación de decir, bueno, este se ubica cerca de los premolares o se ubica a la altura de tal. No, es en mandíbula, cualquier parte de la mandíbula, ¿sí? Este, en cambio, nos da una especificación, ¿está? Es en maxilar superior, desde la zona anterior hasta los primeros molares, ¿sí? Obviamente deriva de fibroblastos de la pulpa, bueno, de la papila dental sería, ¿no?
Y en el caso del periférico, es benigno también, igualito, pero es extraóseo. ¿Sí? Siempre que hablemos de algo periférico, sabemos que es extraóseo. Y el lugar más predilecto. El lugar más predilecto de este es, como siempre, la encía. ¿Está? El rango etario en el cual aparece el fibroma odontogénico periférico eh, es bastante grande. Fíjense, va de los 4 años, o sea, niños, hasta los 80 años. ¿Sí? O sea, tiene un rango etario extenso, ¿sí? Y respeta el sexo igual que en el caso anterior, o sea, femenino, ¿sí? El fibroma odontogénico, ya sea central o periférico, cualquiera de los dos se da en el sexo femenino, ¿sí? Tiene esa predilección, ¿sí? Lo que sí varía es la edad, ¿está? Se presenta en el sector posterior de la mandíbula, fíjense, lo contrario al anterior, es en mandíbula y encima para atrás, o sea, desde los molares para atrás, ¿sí? Desde el primer molar para atrás. Ahí, esa es la zona. ¿Está? Y bueno, obviamente su origen son fibroblastos que provienen em, de la papila dental. ¿Está? Bueno, en la histopatología vamos a poner algo al lado de estas imágenes. ¿Sí? Muy bien. En el caso del central, van a colocar proliferación fibrosa, proliferación fibrosa, bien, con, ahí viene lo importante, proliferación fibrosa con islotes pequeños, con islotes pequeños, islotes pequeños e inactivos, de epitelio odontogénico. E inactivos de epitelio odontogénico. ¿Sí? ¿Por qué no es considerado, si tiene componente fibroso y tiene, que es mesenquimático, ¿no? Y tiene epitelio, ¿por qué no es considerado mixto? ¿Mm? ¿Por qué? Porque es muy insignificante la cantidad de epitelio que tiene, ¿sí? Son algunas pequeñas celulitas y encima inactivas, o sea, no proliferan, ¿está? Entonces, por eso no está dentro de los mixtos este, ¿sí? Aparte, a veces se ven esos islotes pequeñitos de células, ¿sí? A veces se ven, y otras veces en algunos preparados no se ven, ¿está? Lo cual significa que obviamente es muy, muy poquita la cantidad, ¿está? Fíjense, acá en este preparado vemos muchos fibroblastos, todos estos puntitos alargaditos son todos fibroblastos, y muchas fibras colágenas, ¿está? Entonces, es lo que más predomina, ¿sí? No es que hay un componente igual de epitelio y tejido conjuntivo. ¿Estamos? Muy bien. Esto, esto es la masa, o sea, el tumor está constituido así por todo esto. Y esto está metido dentro del hueso, ¿sí? Ahora, miren acá. Primero les voy a mostrar y después van a copiar acá una partecita. ¿Está? En toda esta parte de acá abajo es el fibroma, ¿sí?
Todo es fibras colágenas y fibroblastos. Y esto que ustedes ven acá es el epitelio de la encía. ¿Está? O sea, ustedes van a tener el epitelio de la encía arriba y abajo el fibroma. ¿Sí? Porque acuérdense que es periférico, es extraóseo, está en la encía. ¿Sí? Entonces, ustedes, esto que ven acá es epitelio de la encía y abajo está obviamente el fibroma. ¿Sí? Ahí se ven algunas fibras colágenas que están proliferando así por debajo. ¿Está? ¿Qué van a poner acá al lado? Proliferación fibrosa, proliferación fibrosa, proliferación fibrosa con islotes de epitelio odontogénico con islotes de epitelio odontogénico, igual que el de abajo, ¿no? Acompañado por áreas, acompañado por áreas de tejido mixoide, coma, por debajo de la mucosa gingival, por debajo de la mucosa gingival, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos la mayoría de este tumor es fibras colágenas, ¿sí? Hay algunos islotes de células epiteliales por ahí dando vuelta, ¿sí? Esto donde se ve por ahí rosadito, ¿no es cierto? Ese es el tejido mixoide y bueno, y arriba tienen la mucosa. ¿Está? A veces puede tener incluso, como acá, por ejemplo, ¿sí? Que hay algunos puntitos más violetitas, ¿sí? Más basófilos. Bueno, a veces podemos tener, y yo les voy a marcar ahí, por ejemplo, acá, ¿sí? O acá, o acá. Eso es material que está calcificado, ¿está? ¿Sí? Podemos llegar a encontrar material calcificado, ¿sí? En algunos casos. Así que cuando hay ese material calcificado, en la radiografía lo van a poder ver, ¿sí? Son como pequeños focos de calcificación, focos radiopacos, ¿sí? Que están dentro de la radiolucidez del tumor, ¿sí? No llega a ser una imagen moteada, o sea, radiopaco, radiolúcido, como el tumor de Pinborg que vimos ayer, que tiene focos radiopacos, focos radiolúcidos, ¿no es cierto? Con una cápsula. No llega a ser así, no llega a tener esa imagen radiográfica, pero sí como que se ven algunos puntitos, ¿está? Porque es mínimo lo que se forma, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Creo que, bueno, la meloblastoma radiográficamente era todo radiolúcido, ¿sí? Completamente. El tumor de Pinborg era el que tenía esa imagen con zonas radiopacas y zonas radiolúcidas. Está, que justamente las radiopacas eran zonas de calcificación, donde estaban los anillos de Liesgan, ¿sí? O cuerpos de Samoma. Em, y después el otro que podía tener algo de material calcificado también era el TOA, el tumor odontógeno adenomatoide, ¿sí? Ese también podía tener pequeñas calcificaciones de tejido semejante a esmalte, dice, ¿no? Bueno, creo que el de Pinborg y el TOA, hasta acá, hasta este momento, eran los dos únicos que tenían focos radiopacos y radiolúcidos. ¿Está? Ahora vamos a agregar este, ¿sí? El fibroma odontógeno,
periférico que puede tener algunos foquitos muy pequeños de calcificación. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado de este? Muy bien. No se olviden que dentro del fibroma hay dos tipos, ¿está? No se olviden eso, el central, el periférico, ¿sí? Y dónde se presenta, dónde se localiza uno y dónde el otro, ¿está? Bueno, este es otro de los tumores importantes, ¿sí? Para tenerlo presente, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar lo que a ustedes les habían mandado. Les voy a mostrar porque son unos casos clínicos, ¿sí? Así que terminamos esto y les voy a mostrar los casos clínicos de los tumores que les mandaron. ¿Está? Bien. Bueno, ¿dónde estábamos? Cementoblastoma. A ver, el cementoblastoma, bueno, es mesenquimático, em, es benigno, pero es de baja agresividad. No es totalmente benigno, ¿está? Es de baja agresividad. En el teórico dijeron que muchas veces, o sea, la mayoría de los que venimos viendo son asintomáticos, ¿eh? No duelen. Pero este a veces se manifiesta en la clínica como una tumefacción, o sea, un aumento de tamaño dolorosa. ¿Está? Dolorosa. Y miren dónde está. Es inconfundible porque este se da en la mandíbula asociada a la raíz de una pieza dentaria, más específicamente el ápice, ¿sí? Tipo el periapical, el quiste periapical, bueno, algo parecido, ¿no es cierto? Pero incluso, fíjense en este caso, llega a tomar, este es el molar, tiene teóricamente las dos raíces ahí, ¿no? Llega a tomar toda la raíz en muchos casos. No solamente el ápice, hay casos donde sí, está solo el ápice involucrado y hay otros casos donde toda la raíz está tomada, ¿sí? Por el tumor. ¿Está? Entonces acuérdense, mandíbula, zona de ápices. ¿Está? Edad 20 a 30 años, o sea, jóvenes, ¿sí? Y no tiene predilección por el sexo ni nada por el estilo. ¿Está? Y fíjense acá, origen, ojo con esto porque preguntan, cementoblasto, siempre los orígenes quieren preguntar, siempre. ¿Está? Así que vamos a tenerlos presentes. ¿Sí? Entonces acuérdense, el mixoma era papila dental. El fibroma, bueno, fibroblastos. Fibroblasto de la pulpa. En otro lado no hay fibroblastos. Bueno, puede ser en las fibras periodontales de última. ¿Está? Bueno, y este cementoblastoma. ¿Sí? Bueno, lo que me interesa del cementoblastoma, además del origen y de la localización, es que es el único tumor que vimos hasta el momento que es radiopaco. El único. Porque los otros eran como moteados, ¿no? O sea, tenía radiolucidez con algunas imágenes radiopacas. ¿Está? O sea, algunas zonas radiopacas. Hasta acá, hasta este momento. Era así. Este es todo radiopaco. ¿Por qué? Porque es cemento. ¿Sí? Es cemento. El cemento de las tomas es cemento. Y alrededor, ven, o sea, se ve como una, ven, se ve como una línea radiolúcida, ¿sí? Que rodea al tumor, en algunos lugares más asentados. Bueno, eso que ven ahí, ¿qué es la cápsula? ¿Sí? Esto que vemos acá
radiolúcido es la cápsula de este tumor. ¿Está? Muy bien. ¿Sí? Bueno, la cápsula es tejido fibroso, obviamente. ¿Está? Con respecto a lo que es la histopatología, ¿sí? El cemento se forma de una manera irradiada. ¿Está? O sea, irradiado significa así, miren. Es como que hace así, ¿sí? Como rayos. ¿Está? Y si ustedes miran, es así, como rayos. ¿Está? Sí se forma el cemento. ¿Estamos? Bueno, esto que ven rosadito pálido, bueno, ese es matriz de cemento. ¿Está? En algunos lugares está como más calcificado y en otros lugares está menos calcificado. Donde ustedes ven que es de un color más violeta, por ejemplo acá, ¿sí? Bueno, son lugares donde la calcificación es mayor. Y donde ven, por ejemplo, un rosadito pálido como acá, esos son lugares menos calcificados. ¿Está? Bueno, todo eso es matriz de cemento. Estos puntitos que ven acá redonditos, muy, muy lindos porque los cementocitos son así, son bien redonditos, ¿sí? Los puntitos violetas, digamos, ¿no? Bueno, esos son los cementoblastos, ¿sí? Cementoblastos y cementocitos también. Y los más grandecitos son cementoclastos. Están todos, ¿eh? Cementocitos, cementoblastos, cementoclastos. Algunos están reabsorbiendo, otros están formando, otros están esperando para activarse y formar cemento. ¿Está? Pero están ahí, presentes. ¿Sí? Y por último, en la parte más externa, ¿sí? Vamos a ver la cápsula de tejido fibroso. ¿Está? En este preparado no se ve tanto, pero ahora les voy a mostrar uno que les enviaron, donde se ven unas líneas o laminillas. ¿Qué son las laminillas de aposición del cemento? ¿Sí? Esas se llaman líneas de reversa. Anoten acá abajo, acá no se ve, pero pongan en grande y en color, ¿sí? Líneas de reversa. ¿Está? Wendy, ¿puedes marcar dónde? En este preparado no se ve, no sé si es por digamos, la imagen, que es medio antigua y medio borrosa, pero ahora cuando yo les muestre el preparado que les mandaron, ahí sí se le ve las líneas de reversa. ¿Está? Por eso no les hago marcar acá, ¿sí? Estarían dentro del cemento, ¿sí? Estarían acá en el cemento, pero en este preparado no se ve. ¿Está? Entonces, por eso líneas de reversa en grande. Y van a colocar, que es, obviamente, ¿sí? Líneas de reversa. Corresponde a la aposición de cemento por parte de los cementoblastos. O sea, es algo similar a las líneas de aposición, ¿no? Pero acá le llaman líneas de reversa. ¿Está? Muy bien. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que tenemos mixoma odontógeno, fibroma odontógeno periférico, fibroma odontógeno central y cementoblastoma.
¿Está? Hay uno que es el fibroma cementificante osificante, ¿sí? Ese fibroma nosotros lo vimos cuando dieron tumores benignos de cavidad bucal, ¿sí? Es, es ese fibroma que, digamos, también puede ser central o puede ser periférico, ¿sí? O sea, puede estar dentro del hueso o fuera del hueso, ¿está? Pero recuerden que en ese caso tenían la matriz de tejido fibroso, ¿sí? Con en su interior focos de cemento o focos de tejido óseo. ¿Está? Ese es el fibroma osificante cementificante, que ahora al final les voy a mostrar de vuelta, ¿sí? Como para recordar un poquito. ¿Está? Muy bien. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ir al último grupito, ¿sí? Los tumores mixtos. O sea, acá tenemos tumores que derivan tanto del epitelio odontogénico como el ectomesénquima, o sea, el tejido mesenquimático odontogénico. ¿Está? Em, bueno, y el primero, el que encabeza esta clasificación es el odontoma, que es el segundo tumor odontógeno más frecuente. O sea, viene primero la meloblastoma y después le sigue este. ¿Está? Es el segundo. Después le sigue el TOA y después le sigue el cementoblastoma. ¿Está? Ese orden de frecuencia sería, ¿sí? Meloblastoma, odontoma, TOA y el último, cementoblastoma. ¿Está? Bien. Y después los otros sí ya son súper raros de encontrar. Los que vienen después son raros, ¿sí? Bueno, em, este, este es un buen tumor. Es un tumor benigno, ¿sí? Un tumor de buen comportamiento. Tiene una buena cápsula, queda limitadito en un lugar, está. O sea, es un tumor benigno, ¿sí? No es agresivo, no es nada ni de alta ni de baja, es benigno totalmente, ¿sí? Suele aparecer mucho, yo vi bastantes casos de esto, así tipo en, algunos congresos y demás, se da mucho estos tumores, muchos casos clínicos en niños, ¿sí? De los odontopediatras más que nada, aquellos que se dedican a cirugía. Y sí, o sea, aparecen muchísimo en los niños y adolescentes también está, niños y adolescentes, ¿sí? Estoy buscando porque me parece que yo había cambiado, a ver, pero ahora no estoy, sí, ahí está. En el apunte nuevo, en el que les envié ayer a la mañana, yo les puse, se observan niños y adolescentes, ¿está? No es adulto joven, como dice ahí. Está, antes sí se le ponía ahí, no puedo salir porque si no lo corrijo. Es en niños y adolescentes. ¿Está? La localización es maxilar superior, aunque fíjense que nosotros acá estamos viendo en mandíbula, pero bueno, han puesto de localización más frecuente maxilar superior, zona de incisivos y caninos. ¿Está? Bueno, es de origen epitelial y mesenquimático odontogénico. Ahora yo les voy a mostrar que el tumor está constituido por todos los tejidos dentarios. Tiene todos los tejidos.
y bien constituido, ¿eh? O sea, tiene el esmalte, tiene la dentina, tiene, ¿cómo es? Papila dental, tiene cemento, tiene todos los tejidos dentarios normales, ¿sí? Pero en una disposición medio rara, desordenada. Entonces, es este el que se considera un amartoma, como ayer les decía. La mayoría se considera un amartoma, ¿no? Pero este es bien característico de ser amartoma. ¿Está? Bueno, em, vamos a poner un conceptito que dieron en el teórico y me parece importante, ¿sí? Porque así como el ameloblastoma eh, medio que tiene mucha información, ¿no es cierto? Bueno, este tiene algunas cositas importantes que tenemos que recordar, ¿sí? Entonces vamos a poner en algún papelito o lo que sea, aparte, que después lo puedan abrochar o lo que sea, van a poner malformación odontogénica benigna. ¿En qué parte, Wendy, eso? O sea, yo les digo algún papelito o algo donde ustedes después lo puedan abrochar, ¿sí? O le ponen al lado de odontoma. No es largo el concepto, pero lo dieron en el teórico, ¿sí? ¿Podés dictar de vuelta, Wendy? Sí. Eh, Malformación odontogénica benigna, malformación odontogénica benigna, en la que se conjugan, en la que se conjugan epitelio y mesénquima. Epitelio y mesénquima. Y muestra diferenciación completa con formación de dentina, esmalte, pulpa y cemento. Dentina, esmalte, pulpa y cemento, ¿sí? Em, Bien, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Necesitan que les dicte alguna parte? ¿Algo? Bien. Bueno, acá en este caso hablan de una malformación, ¿no es cierto?, de eh, tipo congénita, dicen, ¿no? Como que eh, puede llegar a producirse durante la formación, ¿no es cierto?, de la pieza dentaria, de la mandíbula y demás. ¿Está? Bueno, dice que es benigno totalmente, como lo dije al principio, es un buen tumor dentro de todo. ¿Está? Es un buen tumor porque encima se lo extirpa, queda el huecazo, porque queda un hueco ahí, pero después eso se rellena con hueso sintético, digamos, para que estimule la formación de hueso propio. ¿Está? Y se cierra, obviamente. Y la verdad que no pasa, no pasa nada, ¿sí? La persona puede seguir su vida normal. No es como la ameloblastoma que lamentablemente hay que hacer una gran reconstrucción, ¿no? Entonces es un tumor benigno, acuérdense de eso.
¿sí? Tiene un buen comportamiento. Em, bueno, es epitelial mesenquimático, o sea, mixto, y tiene los tejidos completos, ¿sí? De esmalte, dentina, pulpa, cemento. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Y es un amartoma. Eso creo que fue pregunta de examen, así que por eso lo marqué en grande, ¿sí? Después voy a mirar a ver si no era una pregunta de examen o era de un seminario del año pasado. Algo de la martoma había. Bien. Vamos a ver cada uno, ¿sí? Tienen dos tipos de odontoma, el compuesto y el complejo, ¿sí? A menudo suelo ver en Instagram un montón de casos donde hay este tipo, el compuesto, ¿sí? En donde, ¿cómo me doy cuenta? Porque parecen como dientitos, ¿sí? Es como un foco lleno de dientitos. Son dientes rudimentarios. Dientes que tienen su pulpa, su esmalte, su cemento, su dentina, todo bien como un dientito, pero chiquitito, pequeñito, ¿sí? Son dientes rudimentarios, así se llaman. ¿Está? Em, los tejidos en el odontoma compuesto, y eso márquenlo porque les van a preguntar, los tejidos dentarios se encuentran dentro de todo ordenaditos, ¿sí? Formando como un dientito, pero rudimentario. Ahí, eso es lo que está mal, que son todos dentículos chiquititos. ¿Estamos? Pero dentro de todo tienen la dentina donde debe ser, la pulpa donde debe ser, ¿sí? El esmalte que rodea y está en la corona, o sea, dentro de todo se mantiene la disposición de los tejidos, pero la forma de las piecitas dentarias es lo que estaría mal, ¿sí? En un mismo odontoma compuesto puede haber entre 100 a 300, y eso fue pregunta de examen una vez, 100 a 300 dentículos o dientitos rudimentarios, ¿sí? Y todo esto está envuelto por una cápsula. ¿Está? Anoten en el odontoma compuesto la ubicación, ¿sí? Eh, es entre raíces y coronas de dientes retenidos en el sector anterior del maxilar o mandíbula, ¿sí? Sector anterior del maxilar o la mandíbula. ¿Está? Medio en la zona de incisivos y caninos, como dice acá. ¿Está? Acá, por ejemplo, lo vemos en la mandíbula, pero siempre fíjense en el sector anterior. ¿Estamos? Bueno, ahora la otra variante de odontoma es el complejo. Este es el que más nos interesa porque ustedes tienen que dibujar este. ¿Está? El odontoma complejo no tiene dientitos rudimentarios. No hay. Acá sí los tejidos dentarios, están todos normales, todos maduros, pero en una disposición desordenada. ¿Está? En el anterior la disposición de los tejidos era ordenada. El tema era que eran dientes rudimentarios, ¿sí? Todos en un mismo foco. Acá, en cambio, la disposición de los tejidos es desordenada. ¿Está? Esta masa que están viendo acá, fíjense, tenemos un tercer molar y saliendo de la corona del tercero aparece esta masa, ¿no es cierto? Que está constituido por tejidos duros, por eso es radiopaco, ¿sí?
Fíjense, acá puede haber esmalte, dentina, cemento, todo en un mismo foco, en un mismo, en el mismo tumor, ¿sí? Todo desordenado. Y alrededor vemos una cápsula otra vez. ¿Está? Si yo saco este odontoma complejo y lo llevo a la microscopía, fíjense lo que vamos a ver. En un lugar tenemos dentina, en otro lugar tenemos cementos con cementocitos incluso. En otro lugar tenemos matriz de esmalte. En otro lugar está este tejido laxo que ven acá, es pulpa, está todo mezclado, ¿sí? No es que tengo la pulpa, después alrededor la dentina, después alrededor el esmalte o el cemento, no, está todo entreverado, todo mezclado, está desordenado, como dice, ¿sí? Muy bien. Ya no forma dentículos o dientes rudimentarios. ¿Está? Eso tengan presente. Y el sector que le gusta aparecer es como lo están viendo ahí. Sector posterior de la mandíbula. ¿Está? Este es anterior, ¿sí? Y este es posterior. Posterior de la mandíbula. ¿Sí? Ahí se encuentra este. Este es el importante porque ustedes tienen que hacer el preparado. Este no hacen. Igual el preparado de este no hay mucho para decir porque son pequeños dentículos, son dientitos chiquititos, ¿está? Pero en este caso sí está todo mezclado, entreverado y demás. ¿Está? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, hemos llegado al último de los mixtos, son dos nada más, ¿sí? El odontoma, compuesto complejo, y este, ¿sí? Otro fibroma, pero miren lo que le sigue, ameloblástico. Fibroma ameloblástico. Son fibras y ameloblastos, que los ameloblastos sería el componente epitelial, ¿está? Así que obviamente es mixto, ¿está? Muy bien. Bueno, en este caso, en el caso del fibroma, tiene, bueno, es un tumor benigno, ¿sí? Es un tumor benigno, pero tiene una alta agresividad, ¿sí? Siguiendo el agrupamiento de Cabrini, el fibroma ameloblástico, así como el mixoma y el ameloblastoma, son de alta agresividad, ¿sí? Son de alta agresividad. Y en este caso, el rango etario en el que aparece, ¿sí? Es de 5 a 20 años. O sea, dentro de todos, niños y adultos jóvenes serían, ¿no? Mandíbula, zona de premolares, ¿sí? Y el origen tiene doble, ¿está? El origen es doble. Deriva de un componente epitelial, que son los ameloblastos, y un componente mesenquimático, ¿sí? Que es la papila dental, ¿está? También habían puesto que el origen podría ser la vaina reticular de Herwin, ¿sí? Que es la que forma, ¿no es cierto?, la raíz de la pieza dentaria, ¿sí? Así que ténganlo presente, ¿sí? Ameloblastos, papila dental y vaina.
vaina reticular de Herwin. ¿Está? El componente mesenquimático siempre es la papila, ¿sí? Los otros son generalmente epiteliales, ¿sí? Muy bien. En este caso, vamos a ver que es un tumor de alta agresividad, pues puede producir la expansión, o sea, la reabsorción del tejido óseo, expansión de ese tejido, y puede cursar con sintomatología. ¿Está? ¿Se acuerdan cuál era el otro tumor que podía cursar con sintomatología? Este y uno más era. Hematoblastoma. Muy bien, cementoblastoma, ¿verdad? Ese es el otro, ¿sí? O sea, son los únicos dos que pueden tener sintomatología dolorosa, ¿sí? Pues los otros son de crecimiento lento siempre, expansivo, ¿sí? Pero no duele, ¿está? Excepto que comprometa algún nervio o lo que sea, pero si no, no produce dolor, ¿está? Estos sí. Y este también deja recidiva, ¿está? Muy bien. Bueno, ahí tenemos en la histopatología, fíjense. Miren, es como en evolución, ¿sí? Al principio van a ver estos cordones, o también pueden ser en forma de nido, fíjense, pero son más alargaditos, ¿está? Son cordones constituidas por células epiteliales similares o semejantes a los ameloblastos, ¿está? Por eso es ameloblástico, ¿sí? ¿Sí? Cordones similares a los ameloblastos. Incluso fíjense que puede como formar como yemas o brotes, ¿sí? Que si lo vemos a mayor aumento tiene esta formita. Estas son las yemas o brotes, ¿está? De células semejantes a los ameloblastos, ¿sí? Todos uno dispuesto al lado del otro, ¿está? Y entre ese componente epitelial tenemos obviamente el componente mesenquimático, ¿sí? Un tejido conjuntivo fibroso, porque es fibroma, ¿está? Así que va a ser tejido conjuntivo fibroso. Esos son los dos componentes que presenta. Y a medida que va evolucionando, miren lo que puede ocurrir. Puede aparecer un fibroodontoma ameloblástico, es una variante. Fibroodontoma ameloblástico. En donde, ¿qué pasa? Adentro del tumor, o sea, supongamos que acá adentro, acá, se formó tejido dentario, ¿sí? Ya sea dentina o esmalte, algo de tejido dentario se formó ahí adentro. Acá, por ejemplo, vemos matriz de esmalte, ¿sí? Y obviamente el componente epitelial, el componente mesenquimático, ¿está? En ese caso, cuando vemos tejido dentario dentro del tumor, se pasa a llamar fibroodontoma ameloblástico, ¿está? ¿Sí? Si no vemos esmalte, por ejemplo, entonces fibroma nada más, fibroma ameloblástico, ¿sí? Eso tengan en cuenta, es una variante nada más. Muy bien. Les voy a dictar algo que pusieron sobre este en el teórico, en la histopatología. Si quieren pueden ponerlo acá, en esta parte. Histopatología. 2 puntos. Se presenta como islotes, fíjense acá están, islotes, ¿sí? Islotes o cordones
Vemos acá cordones, ¿sí? De células epiteliales que emiten yemas y ramificaciones sostenidas de un tejido conjuntivo semejante a la papila dental. Semejante a la papila dental. Punto final. ¿Sí? Como les dije, pueden ser islotes, a veces no llegan a ser tan largos, digamos, ¿no? Fíjense, acá hay un islote, ¿está? De células epiteliales. Y acá hay un cordón, acá hay otro islote, ¿está? Y esos islotes no es que es algo, por decirlo así, miren, no se presenta como un islote así, ni como un cordón así, digamos, eh, liso, ¿está? Sino que tiene como unos brotecitos, ¿sí? Esas son las yemas, ¿estamos? Tiene yemas, ¿está? Recuerden eso. Y bueno, esas yemas o esos islotes y cordones son los que tienen las células epiteliales y bueno, alrededor todo el tejido conjuntivo, ¿no? Similar a la papila, pero con bastante componente fibroso. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? Este sí no es tampoco muy frecuente de encontrar, ¿sí? Bueno, con respecto a las contrapartidas malignas, a ustedes les habían mostrado, ¿sí? Algunas imágenes histopatológicas de un carcinoma o un sarcoma ameloblástico. ¿Está? Em, estas contrapartidas em, son muy, muy raras de aparecer. Y como ayer les adelanté algo, em, estas se producen secundariamente a una radioterapia, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que una persona, no sé, tiene un carcinoma epidermoide en la lengua, ¿sí? Bueno, le sacan el carcinoma epidermoide y para evitar recidiva y para hacer el tratamiento y demás, le hacen una radioterapia, supongamos, ¿sí? De cabeza y cuello, para evitar que hayan quedado algunas células tumorales de ese carcinoma epidermoide y que no vuelva a recidivar, ¿está? No, que no vuelva a recurrir el carcinoma, ¿está? Entonces le hacen radioterapia. Y no se dan cuenta que puede haber un tumor odontogénico, ya sea en la encía, ya sea en el hueso maxilar, rodeando la corona de un diente o lo que sea. ¿Sí? No se percataron, no vieron, no encontraron el tumor odontogénico. Y vamos a suponer que el tumor odontogénico ese
es benigno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La radioterapia le está irradiando a ese tumor, ¿sí? Le está irradiando constantemente durante todo este tratamiento. Y ahí se puede transformar en algo maligno. ¿Está? Así es como ocurre. Por eso les digo, es muy difícil encontrar estos tumores, ¿sí? Em, de hecho, había una pregunta de eso que yo les acabo de contar. No me acuerdo bien el enunciado, pero decía esto que les acabo de contar. No es que a vos te están haciendo radioterapia y bueno, y ahí se forma el tumor maligno este odontogénico. No, es que había uno previo, benigno, y que se transformó, ¿está? Por culpa de la irradiación, obviamente, de la radioterapia, ¿está? Bueno, em, como cualquier otro tumor maligno, tiene muchas atipías celulares. Les voy a dictar cuáles son las atipías celulares. Si bien en el teórico no les nombraron, pero les voy a dictar. ¿Está? Porque los habían dicho anteriormente. Y creo que había una pregunta de eso también. ¿Cuáles eran las atipías? Entonces subrayenle acá, y van a poner así tipo listita, ¿está? A ver, son 5. Ponen 3 acá y 2 acá, ¿está? Bueno, subrayamos. 1. Hipercromasia. 2. Macrocariosis. ¿Cómo dijiste, Wendy? Macrocariosis. Hipercromasia la primera, macrocariosis la segunda. 3. Anisocariosis. Anisocariosis. Bueno, ¿dónde está? Acá. 4. Crecimiento infiltrante. Son malignos, malignos. De verdad, verdad. ¿Podrías repetir? Sí, crecimiento infiltrante. Y 4, perdón, 5, crecimiento infiltrante. Y 5, metástasis. Muy bien. Bueno, esas son las atipías y el comportamiento que tienen este tipo de tumores, ¿sí? Y acá les digo lo siguiente. Cuando las atipías, ¿sí? Se encuentran vieron que generalmente tiene un componente epitelial y uno mesenquimático, ¿sí? Entonces, cuando las atipías ustedes las ven en el componente epitelial, entonces se va a llamar carcinoma, ¿sí? Porque las atipías abundan o predominan, mejor dicho, en el componente epitelial. Carcinoma ameloblástico, ¿sí? Ahora, si las atipías ustedes las encuentran en el componente mesenquimático, es decir, en el tejido conjuntivo, entonces le van a llamar sarcoma ameloblástico. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, no se olviden de hacer mucho hincapié
¿sí? Obviamente en ameloblastoma, es el más importante. Y después, obviamente, también el odontoma compuesto complejo, ese es otro de los importantes que les van a preguntar bastante. Los orígenes, no se olviden, eso siempre preguntan, ¿sí? Como les dije, hay una pregunta de seminario incluso, que es emparejar, ¿sí? Origen con tumor, ¿está? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Así tal cual está ahí, ¿estamos? Bueno, y les quiero mostrar alguna pregunta hasta acá, dudas que tengan. Bien, bueno, em, Power les mandaron a ustedes al aula, ¿sí? Les enviaron. A ver, el año pasado pedían lo que decía en la guía de trabajos prácticos, ¿está? O sea, pedían ameloblastoma, ¿sí? Que dibujen el ameloblastoma y pedían también que dibujen el odontoma complejo. Nada más. Este año le agregaron dos más, ¿está? Le agregaron dos más. Así que, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a mostrar los casos para que ustedes los tengan en cuenta y demás. Tengo dos preparados y voy a tener que hacer los otros dos, ¿está? Así que los voy a hacer mañana temprano y les voy a enviar, ¿estamos? No, tampoco tiene muchas referencias. El que más referencias tiene es el ameloblastoma, ¿está? Después los otros son poquitas, ¿sí? Pero igualmente les quiero mostrar bien las histopatologías de estos, ¿está? Bueno, el caso clínico número 1 dice, viene a la consulta un paciente masculino de 30 años de edad, ¿sí? 30 años de edad. A la exploración clínica intrabucal revela la ausencia del eh, tercer molar inferior derecho, ¿está? Inferior derecho. ¿Se acuerdan que el odontoma complejo, de hecho, porque ahí dice el diagnóstico, obviamente, el odontoma complejo era de mandíbula, sector posterior, ¿está? En cambio, el otro era mandíbula o maxilar, pero zona anterior, más que nada. Bueno, radiografía. Se observa una zona radiopaca extensa de unos 5 centímetros aproximadamente. El 48 se encuentra retenido y orientado hacia la base de la mandíbula. Bueno, se realiza biopsia por escisión y se remite al laboratorio de anatomía patológica. El diagnóstico es odontoma complejo. Yo creo que lo que quisieron hacer con este caso es como nada más presentarles un caso realmente. ¿Está? Bueno, y miren, ahí está, es el mismo que les mostré yo, ¿sí? Ahí está el tercer molar, está. El capuchoncito, el capuchón pericoronario, digamos, no es el capuchón, bueno, sí, el capuchón pericoronario, y alrededor, arriba, perdón, arriba de esa corona, se encuentra esta masa de tejido, de tejido calcificado. Esta lesión, esta imagen, mejor dicho, eh, radiopaca, ¿sí? Que es todo tejido calcificado. Y una capsulita que lo rodea también se puede ver, se puede apreciar bien eso. ¿Está? Bueno, este es uno y acá lo tenemos, ¿sí? Fíjense cómo tenemos matriz, ¿sí? En algunos lugares con algunos odontoblastos atrapados, está, matriz dentina calcificada, ¿sí?
Puede haber zonas con esmalte también, ¿no es cierto? Y miren, este tejido semejante a la pulpa, ¿está? Que queda como atrapado dentro de este tejido duro, calcificado, ¿sí? Lo mismo, acá también vemos matriz de tejido dentario, duro, esto es dentina. Esto que ven acá más violetita es similar a un cemento, ¿está? Y la pulpa, ¿sí? El tejido pulpar. Fíjense que es un tejido laxo, ¿no es cierto? Y esto que ven acá por fuera, ¿sí? Es la cápsula fibrosa, obviamente. ¿Está? Seguimos viendo. Matriz de dentina. Todo dentina. ¿Sí? Puede haber zonas donde aparecen eh, la parte de cemento también, ¿no? Por fuera más que nada. Y la pulpa. ¿Está? Acá vemos en una vista más panorámica a la imagen, ¿sí? Donde también ven las zonas de... Esto no son células, ¿eh? Esto es panorámico, o sea, estoy viendo de lejos y son los esbozos, porque esto es un esbozo de cámara pulpar y adentro está el tejido pulpar, ¿sí? Bueno, y muchas fibras por alrededor, porque obviamente hay cápsula, ¿está? Uno cuando ve así puede decir esto parece, no sé, una trabécula ósea o qué sé yo, los odontoblastos atrapados dentro de la dentina, más o menos. No, en realidad lo estamos viendo de lejos, ¿está? Sí, son todos los chiquititos también, esbozos de cámara pulpar, donde adentro estaría la pulpa, ¿sí? El tejido pulpar, mejor dicho, ¿está? Y todo lo que le rodea es tejido dentario calcificado, ¿sí? Bueno, seguimos viendo la pulpa, ¿sí? Tejido laxo, ¿no es cierto? Conjuntivo. Estos que están acá, y bueno, defectos, están no significan nada, ¿sí? No, no, se manchó el preparado, digámoslo. Muchas veces están envejecidos o lo que sea, y bueno, aparecen esos. Bueno, esta histopatología, ustedes la pueden hacer así. Le hacen todo esto donde ven las celulitas alrededor, ¿sí? O sea, esto y esto, ¿no es cierto? Es pulpa, tejido pulpar, ¿sí? Así que de ahí le van a sacar una flechita, ¿no es cierto? Y le van a poner tejido pulpar, ¿sí? O tejido semejante a la pulpa, ¿está? Porque todo es semejante, ¿sí? Incluso acá, en este espaciecito que les van a hacer ustedes, le pueden sacar una flechita y le ponen esbozo de cámara pulpar. ¿Está? Después, hacen la dentina así. Fíjense que le hice como unas rayitas. No le hagan tan fuerte las rayitas, es como sutil. ¿Está? Esa es la dentina. El esmalte es como más liso y más calcificado también, más basófilo. Esto es esmalte, matriz de dentina, matriz de esmalte. Y acá tenemos cemento, ¿está? Con en su interior, en las lagunitas, digamos, cementocitos, ¿está? Y por fuera, rodeando, van a encontrar cápsula fibrosa, ¿sí? Entonces tienen todos los tejidos, dentina, pulpa, cemento, esmalte y la cápsula fibrosa. ¿Estamos? Ese es el odontoma complejo. ¿Ah? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que les haya quedado?
Bueno. Ah, miren, y vamos a anotar esto, porque así también preguntaron una vez en el, ay, no me acuerdo si era en el parcial, no me estaba acordando de eso. Che. ¿Cementoblastoma o cementoma verdadero? Eso le preguntaron una vez. Decía, ¿el cementoblastoma o cementoma verdadero es un tumor? O sea, todo lo que venía después sí o sí era verdadero. Y decía verdadero o falso, como opción, ¿no? Y nosotros, bueno, cuando a mí me pasan la pregunta, dudé porque nunca lo había escuchado con ese nombre, cementoma verdadero. ¿Está? Así que lo busqué y sí, se llama así y acá nos confirma. Así que pongan al lado de cementoblastoma, ¿sí? Como sinonimia, cementoma verdadero. ¿Está? ¿Sí? Por las dudas que les pregunten con esa sinonimia. ¿Está? No muchos tienen sinonimias, pero bueno. Bueno, vamos. Acuérdense que este es un tumor que se ubica, ¿sí? Rodeando el ápice de una pieza dentaria, ¿sí? Y de la zona de molares, ¿está? Fíjense acá, en este caso vemos todo esto, ¿sí? Es cemento, todo es cemento. Y fíjense, ven que hay como unas laminitas, unas líneas, incluso acá también, ¿no? Acá también se ven más fuertes esas laminillas. Parecen las laminillas de aposición del cemento, pero no son, ¿sí? ¿Cómo era que se llamaban esas? ¿Líneas de reversa? Muy bien, líneas de reversa, ¿sí? Y si bien acá, digamos, estamos medio panorámico, se ven apenitas los lugares, las lagunitas, pero hay muchas celulitas por acá, ¿sí? Son todos cementocitos, cementoblastos, acá también, miren, ¿ven? Incluso acá, ¿sí? No está, acá también, muchos cementocitos, cementoblastos. Los más grandes son cementoclastos, los que más se ven, ¿sí? Los que tienen un núcleo prominente, un núcleo un poquito más deformadito, ¿no? Esos son los cementoblastos. Incluso acá también, miren. Wendy, Sí, decime. pero en sí, ¿qué función cumplen las líneas de reversa? Aparte de que corresponden a la posición del cemento. Nada, son como marcas. Son marcas, tipo las líneas de aposición, porque el cemento, acuérdense, el cemento normal eh, se secreta durante toda la vida del diente, para siempre, ¿está? Y a medida que va secretando, eh, hace así, secreta un poquito, después para la secreción, pasa un tiempo, secreta otro poquito, para de vuelta la secreción y pasa un tiempo. Y entre secreción y secreción va dejando una línea, ¿está? Esas son las laminillas de aposición. Acá Claro, pasa lo dejan como una mismo. marca, digamos. Una marca, exactamente. Acá en este tumor, en el cementoblastoma, pasa lo mismo, ¿sí? O sea, los cementoblastos serían, ¿no? Van secretando, ¿sí? Van secretando y van dejando esa marquita. Yo hice una vez el dibujo de esto en mi época, digamos, lo hacíamos así, lo voy a hacer acá arriba. Tenían el ápice, le hacían el ápice y le hacían el tumor, ¿no es cierto? Y en ese tumor le hacían las líneas. Bueno, no sé por qué salió así. Bueno, le hacían las líneas. ¿Está? Sí, las líneas de reversa. ¿Está? Y obviamente tenían los cementocitos, ¿sí? Metidos ahí. Los cementocitos acá también. Cementocitos, cementoblastos. ¿Está? Por todos lados. ¿Sí? Y era de color, bueno, un color rosa, rosadito
con violeta, se combinaban. ¿Está? Igual yo les voy a hacer más parecido a esto, ¿sí? Esperen, les voy a mostrar otro. Y ahora no sé por qué. Ahí está. ¿Ven? Acá también. Fíjense si ustedes se acercan un poquito, pues medio feo el preparado, pero bueno, es lo que ahí dicen. Si ustedes se acercan, ven las lagunitas con los cementocitos y cementoblastos adentro. ¿Está? Y todas esas lagunitas donde quedan atrapados, obviamente. Y acá también se ven las líneas de aposición. ¿Está? Acá también. No eran líneas de aposición, eran líneas de reversa. ¿Está? Vamos a ver si encuentro otro. ¿Sí? Fíjense, acá también. Todos los puntitos, esos redonditos que ven por ahí, bueno, son los cementocitos, cementoblastos y demás. ¿Está? Acá ya a mayor aumento, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Por ahí se enloquece. Bueno, este es ameloblastoma multiquístico. El segundo caso clínico. Fíjense que del cementoblastoma no teníamos caso clínico, ¿eh? Era el primero, el odontoma, y este. Acá viene paciente de sexo masculino con una tumoración mandibular del lado derecho de varios años de evolución, ¿sí? Bueno, obviamente, asimetría facial. Se indica una radiografía panorámica donde se observa una lesión osteolítica. Osteolítica es destructiva de hueso, lesión que ha destruido el hueso. ¿Está? Miren, en pompa de jabón, ¿se acuerdan? O en burbuja de jabón, como teníamos. Multilobular. Siempre que vean que es multilobular, en pompa de jabón, en panal de abeja, siempre que describan así, acuérdense que es el ameloblastoma multiquístico, no va a ser el uni, porque el uni va a ser una sola lesión. ¿Sí? Ahora cuando ven varios, como una nubecita, por decirlo así, es el multiquístico. ¿Está? Bueno, se hace una biopsia incisional, ¿sí? Y se envía el material al laboratorio de anatomía patológica. Bueno, el ameloblastoma que aparece es el plexiforme. ¿Vieron? ¿Se acuerdan los patrones histológicos que servían para qué? Para describirlos, Muy bien, para describir al ameloblastoma. No sirven, no tienen utilidad pronóstico, ni diagnóstico, ni de tratamiento, ni nada. Solamente para describir. Bueno, acá es el plexiforme, ¿sí? Y ahí tienen, miren. Esta es la imagen en pompa de jabón, ¿sí? Ahí como ven varias luces, ¿sí? Luces quísticas, está. Y ¡guau! Miren acá este ameloblastoma, que obviamente destruyó todo el hueso, porque todo esto está ocupado por el ameloblastoma. Y bueno, vieron acá cómo se respeta el cóndilo y bueno, la apófisis coronoidea también está. ¿Qué habrá pasado con las piezas dentarias de este? ¿Le habrán sacado para la cirugía, antes de la cirugía? Bueno, ya uno a saber, ¿no? Bien, acá está, ¿sí? Fíjense el, el patrón plexiforme, ¿sí? Donde forman esas cordones de células, ¿no es cierto? Acá hay algunos vasitos sanguíneos dilatados, está, pero bueno, eso no es lo principal del tumor, pero sí ven las células, ¿no? Células epiteliales que van formando em, esos plexos, ¿no es cierto? A ver, que me parece que era el otro patrón. Este patrón, ¿cómo se llamaba?
el que generaba como una luz central. Quístico. Quístico. Muy bien, patrón quístico, ¿sí? Que acuérdense que era, ¿saben qué? Este no es, el anterior es patrón, no es patrón plexiforme. ¿Qué patrón era este, el anterior? Estos. Folicular. Es el folicular, ¿está? Este es el patrón folicular, ¿sí? Que tiene, digamos, como zonas más sólidas, ¿está? Como formando folículos dentales, ¿sí? Este, ¿sí? Fíjense, porque acá que lo vemos a mayor aumento, tienen las células dispuestas en empalizadas alrededor, pero adentro también hay células, nada más que son células de qué, ¿cómo se llamaban las que estaban adentro? Afuera estaban todas las que estaban dispuestas en empalizadas y en el centro, Retículo estrellado. muy bien, las células del retículo estrellado, o que remedan, decía, ¿no? Así decía en el patrón folicular, ¿sí? Todas en la parte periférica, las células en empalizada, tipo ameloblastos, y por dentro, las células tipo retículo estrellado del órgano del esmalte, ¿sí? Que remedan al retículo estrellado. ¿Está? Y bueno, este patrón se degenera en su parte central, se mueren estas celulitas y ahí aparece este, que es el patrón quístico que dijeron recién. ¿Está? Y el último, bueno, no sé qué le pasa, ahí está. Bueno, esta es una imagen a mayor aumento nada más, patrón folicular, ¿sí? Y este último, este principalmente, esta parte, El plexiforme. muy bien, el patrón plexiforme, ¿está? Y este, ¿cómo se llamaba este? Folicular, quístico, plexiforme. Acantomatoso. Muy bien, acantomatoso, ¿sí? El patrón acantomatoso que parece como una cantosis, ¿está? Y remeda a qué epitelio. ¿Qué epitelio remeda el acantomatoso? El plano estratificado puede ser. Muy bien, al plano estratificado, al epitelio de Malpighiano, ¿sí? O sea, tipo Malpighiano, que es el plano estratificado, ¿sí? A ese epitelio remeda en este caso, ¿sí? Es una acantosis de ese epitelio. Acá seguimos con el mismo patrón eh, acantomatoso, ¿sí? Muy bien. Para este preparado, fíjense, tienen que hacer bueno, en la histopatología que ustedes tienen en la guía, solamente les piden 3 patrones, ¿sí? Acá tienen uno, que es el folicular, ¿sí? Donde ustedes van a hacer todas las células que remedan a los ameloblastos, dispuestos en empalizada periférica, ¿sí? Todo afuera, y adentro las del retículo estrellado, ¿sí? Que fíjense que yo incluso hasta le hice como una estrellita. Pero le voy a mostrar bien. ¿Sí? Fíjense que son celulitas irregulares. ¿Está? Con el nuclecito. Y apenitas, ¿eh? No es que tienen que marcarlas mucho. ¿Está? Después hacen otro, pero sin nada adentro, que sería el quístico, ¿no es cierto? Y después hacen este, que es más alargado y que incluso estos cordones así se pueden anastomosar unos con otro. ¿Está? Y ese sería el plexiforme.
¿está? Si tienen que agregar, igual les voy a hacer uno nuevo porque como está el acantomatoso ahí, les voy a hacer también el acantomatoso. O sea, ténganlo así y si les piden que hagan el acantomatoso, le hacen, ¿está? Que tendrían que hacerle como un epitelio, un islote, digamos, ¿no? De epitelio. No sé por qué hace eso ahora, pero bueno. Con las celulitas, ¿sí? Debe ser el power. Con las celulitas, ¿no es cierto?, dispuestas. Está tipo epitelio plano. ¿Está? Y alrededor de cada patrón le van a colocar tejido conjuntivo fibroso, que va a ser la cápsula, el estroma, mejor dicho, el estroma, con algunos vasos sanguíneos, un poquito quizás de células fibrolásticas, fibras colágenas, ¿está? Y ahí tienen que ponerle las referencias, ¿no? Ponerle patrón folicular, ¿sí? Y abajo le colocan células que remedan a los ameloblastos dispuestas en empalizada y células que remedan al retículo estrellado en el centro. ¿Está? Pues sacan otra flechita. Patrón quístico, ¿sí? Y ahí le ponen por degeneración central del patrón folicular. Patrón plexiforme, ¿sí? Patrón acantomatoso. ¿Está? Y por último, estroma de tejido conjuntivo fibroso y vasos sanguíneos. ¿Está? Vamos al último. Tercer caso clínico. Femenino de 25 años. Tiene un aumento del volumen en la zona del canino, región canina superior izquierda. Tengan en cuenta esas, obviamente, sector anterior del maxilar superior, ¿sí? Esas localizaciones, por las dudas para el parcial, ¿no es cierto? Sobre todo de estos cuatro que estamos viendo. De 3 meses de evolución. Se indica radiografía panorámica en la que se observó una lesión radiolúcida, bien definida, y limitada alrededor de la corona del canino superior izquierdo retenido. ¿Está? Bueno, se hace la biopsia escisional, o sea, se saca todo el tumor, y como diagnóstico dio tumor odontogénico adenomatoide, ¿sí? O sea, el TOA. Y acá, guárdenme, que esto no anda bien en este Power. Miren, acá tienen, ven que no está el canino, está el premolar, el incisivo, pero falta el canino. Y acá se ve la tumefacción esta que dice, el aumento de tamaño, de volumen de esta zona. ¿Está? Cuando observan en la radiografía panorámica, se observa el canino retenido, ¿sí? Y alrededor el tumor este. ¿Está? Fíjense que, así como el ameloblastoma, bastante definidos los bordes, ¿sí? Radiolúcido con bordes definidos. Bueno, y obviamente vemos el mismo preparado que tenemos en el apuntecito, ¿sí? Fíjense, el tumor odontógeno adenomatoide tiene. Eran 3 cosas. ¿Cómo se llamaban estas? Luces que, todas, las chiquititas también son luces. Si es adeno, ¿de dónde vienen? Glándulas. Bien, son luces ductales, ¿sí? De los conductos parecidos que remedan a los conductos de las glándulas salivales. ¿Está? Son estructuras pseudoductales o pseudoglandulares, decía. ¿Está?
parecida a los conductos de las glándulas, con todas sus celulitas, ¿no es cierto?, dispuestas en empalizadas en la parte periférica. ¿Está? Parecido a conductitos de la glándula, chiquititos y grandes, ¿sí? Esa era una de las estructuras, ¿sí? Pseudoconductos o pseudoluces ductales. Y la otra estructura era así como sólida. Son estructuras sólidas de células epiteliales que se llamaban rosetas. ¿Está? No se olviden de esa palabra, rosetas, ¿sí? Entonces tenían las luces ductales, las rosetas, ¿está? ¿Y esto qué eran? Acá, acá. No es mucho, pero hay algunos foquitos. Calcificaciones. Calcificaciones. Muy bien. Muy bien. Material calcificado semejante a esmalte. ¿Está? Y después acá tenemos la cápsula. ¿Sí? Así que son esos tres dibujitos. Las luces ductales, las rosetas, que son todo sólidas, digamos, ¿sí? Y algunas calcificaciones distribuidas dentro del tumor. Y después, obviamente, tienen la cápsula. ¿Está? Porque este se rodeaba de cápsula. ¿Está? Mayor aumento, ¿sí? La cápsula, las luces ductales. Fíjense, acá hay rosetas, 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 luces ductales. Pseudo se dice porque no son en realidad, se asemejan, ¿sí? Remedan. ¿Está? Y estas son calcificaciones, ¿ven? Calcificaciones, calcificaciones. Acá también, acá también. A mayor aumento, ¿sí? Otra vez, las luces ductales, las rosetas y las calcificaciones. ¿Está? Miren esta. Acá hay otra. Luces ductales. ¿Sí? Para hacer las luces ductales generalmente, va a ser así. Se hace un redondito. Re mal anda no sé por qué tiene eso acá. Bueno, ahí todas las celulitas, ¿no es cierto?, dispuestas. Bastante regulares, ¿no? Porque si no, bueno. Y en el centro queda, miren este detalle. Es como que a las células se van uniendo así. ¿Está? Fíjense, tienen como una parecita ahí. No, no es una pared, pero tiene una lineecita, ¿ven? Ahí. Y arriba están las celulitas. ¿Está? Acá lo mismo. Tienen una lineecita y arriba van las celulitas todas una al lado de la otra. ¿Está? Así se hacen las luces de los conductos de glándulas. ¿Sí? O sea, ese detallecito por ahí tener en cuenta. ¿Está? Y la cápsula alrededor. Ahí hay un vaso sanguíneo. Bueno, más de lo mismo, ¿sí? Fíjense otra vez la parecita, la lineecita que yo les mostré. Acá lo mismo, ¿eh? Y acá lo mismo. Muy bien. Bueno, eso les quería presentar los casos clínicos. Me avisan si no tienen este documento, les voy a mandar al grupo. ¿Está? Les mando ya, porque igual lo deben tener en el aula, pero bueno, les mando igual y lo van viendo, ¿sí? Para tener en cuenta para el práctico. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? Por el momento no, seguro, pero bueno, Todavía ¿qué no. pasa? Todavía no. Bueno, está perfecto, no hay problema. Igual ustedes me mandan, ¿sí? Me mandan sus dudas por mensaje, ¿sí?
y lo vamos viendo, ¿está? Bueno, bien, una vez que pasamos este práctico, vamos a empezar a tener los teóricos. Vamos a empezar a ver los temas que estarían faltando, que son hasta el momento 3. Está patología hematolinfoidea, bueno, inmunodeficiencia y que bueno, es medio, digamos, complejo, no es tan feo, o sea, capaz no se entendió, o capaz no, qué sé yo, no le prestaron mucha atención porque siempre rinden después, pero no es un tema feo. Y patología de glándulas que realmente a mí me encanta, ¿sí? Así que ese también les va a gustar. El más dificilito es el hematolinfoideo, ¿sí? El linfoma Hodgkin, no Hodgkin, saber diferenciar bien uno de otro, está. Eso es lo más complicadito, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a tener después de que ustedes pasen este último práctico y, y bueno, ya no tengan que estar estudiando. ¿Hay algún otro tema que hayan dado, además de esos 3? No, bueno, creo que no. ¿No? Bien, bueno, ya les van a dar también lo de biopsia y demás, eso también lo vamos a ver. Está, igual ese tampoco no es muy, creo que va a ser el tema más fácil. Bueno, estamos. Bueno, cualquier duda, consulta, me avisan, ¿está? Me mandan audio o lo que sea, ¿está? Gracias, Wendy. Hasta luego. Gracias, Wendy, nos estamos viendo. Chao, gracias, Wendy. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chao, chao, Descansen un chao. poco. Chau, chau.